Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Ramón Godoy López. Nuevamente con un nuevo video te invitamos a que te suscribas, a que nos regales un buen like y sin más por el momento vamos a empezar con nuestro estudio respecto a la fe. Te invitamos nuevamente a que compartas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y podamos añadirnos más a este grupo de estudio. En Romanos 1, versículo 17 desde el 16, es un versículo que muchos de los cristianos lo repetimos de memoria. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, vamos a empezar con este texto. Antes de explicarlo, vamos a aclarar algunos temas y extender un poco más el comentario respecto al video de las tres etapas de la salvación. En el video, en el inicio, no completo una frase respecto a nuestra enseñanza del Señor Jesucristo y solamente digo nuestra enseñanza. Ahí es un error mío el solamente decir nuestra enseñanza y no nuestra enseñanza del Señor Jesucristo, debido a que nosotros como hombres no nos podemos llevar ninguna gloria. La gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en esta hora, bueno, reconozco este error que cometimos en esa parte y también una serie de muletillas a lo largo del video, lo cual vamos a tener que ir corrigiendo para poder ir haciendo cada día mejor esta serie de videos. Recuerda, después de analizar el video, estamos inmediatamente tratando de corregirlo, por eso me ves con la misma playera, para poder dar pie. Tardamos solamente en subirlo para dar un poco de tiempo a que el video anterior se vea. Muy bien, sin más por el momento vamos a ampliar precisamente los comentarios. En el video anterior decimos acerca de la iglesia, hablamos acerca de la iglesia, de la palabra eclesía, donde decimos no damos por completo ampliamos el comentario respecto a lo que es la iglesia. Recuerda que las iglesias en el libro de los Hechos eran por las casas y cada uno de los miembros conformaban esa iglesia. O sea, tú y yo conformamos la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. En Hechos 7:49 dice de la siguiente forma: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Aquí, hermano, que me ves, tenemos que ver que, por ejemplo, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es el liderazgo. La iglesia la conformamos cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar como que muy seguros de que tanto tu familia como mi familia conforman una iglesia y que tú eres el líder, eres el pastor, eres la persona que en dado caso tiene que guiar a tu familia, enseñarles la palabra de Dios, lo que vayas aprendiendo y también poderles dar un consejo. No por eso dejando a un lado al grupo de consejería, al liderazgo. Sin embargo, solamente esto es para que en tu casa también se pueda practicar. Recuerda que al ir aumentando tu fe en las escrituras, tú mismo vas a tener más herramientas respecto a nuestro Señor Jesucristo y podrás embestirte de su poder y ser más útil dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a explicar este texto. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerda que en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En este caso es ¿por qué? Por creer en la palabra y para una aplicación de ella. Tenemos que aplicar la Biblia, tenemos que vivir la Escritura, tenemos que dejar a un lado muchas veces los cuestionamientos acerca de doctrinas que muchas veces no entendemos y que ni siquiera conocemos. Es muy común dentro del pueblo de Dios que la gente muchas veces, por escuchar alguna doctrina que ni siquiera está afirmada, que ni siquiera ellos mismos han leído la Escritura, y ellos se comen esa enseñanza sin saber que muchas veces no está basada en las Escrituras. Ejemplo de ello te puedo decir el comentario muy común en la gente de habla hispana que dice, como dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Ese texto o esa frase ni siquiera aparece en las Escrituras, pero es muy común que nosotros digamos ese tipo de cosas sin saber que no hay una firmeza, sin saber que no hay una seguridad escritural. Entonces eso es muy común dentro del pueblo de Dios, que a veces se deja seducir o se deja engañar por doctrinas que no están dentro de las Escrituras. Como este comentario que te acabo de decir, podemos decir muchos acerca de, por ejemplo, de la doctrina de la prosperidad, algunos temas desvirtuados respecto a la liberación, respecto a la fe, respecto a muchos temas que solamente desvirtúan lo que es la palabra de Dios, y solamente a veces la gente quiere llevarse su propia gloria. Una de ellas también puede ser el crecimiento, y nosotros no debemos de desviarnos de lo que ya está escrito. Nosotros debemos de alguna forma mantenernos firmes, mantenernos fieles, mantener nuestra convicción en la palabra de Dios y llenarnos de su presencia. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Romanos 3, versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Recuerda que aquí está hablando del pueblo de Israel, de los judíos, de los hebreos. Y el mismo apóstol da un cuestionamiento que si por la infidelidad de Dios o la no operación dentro de la obediencia escritural, por eso se hace nula la palabra de Dios, es incorrecto, hermano. Es incorrecto que nosotros lleguemos a pensar que porque una persona lleva 20 años en el Evangelio, ¿a poco esa persona no ha leído la Biblia que le dice que se arrepienta, que cambie esa forma de pensar, esa forma de ser? La respuesta es no, hermano. Acuérdate que tiene que ver mucho con la obediencia, tiene que ver mucho con tu sensibilidad al Espíritu Santo, y tiene que ver mucho con ese crecimiento que tú anheles y desees en tu corazón para poder seguir adelante. Entonces, no por eso se demerita la palabra de Dios, sino al contrario, la misma Biblia le da a entender a ese tipo de hermanos que están equivocados, que están errados, que tienen que convertirse al nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante. Por eso es que no tiene nada que ver a ti, hermano, que nos ves y que a lo mejor por estos cuestionamientos o por ver mucha hipocresía dentro del pueblo de Dios, te alejaste de su presencia, o pensaste que el cristianismo es pura hipocresía, que por qué la gente con una Biblia bajo el brazo su vida no cambiaba, que entonces no es verdad que el Espíritu Santo te transforma. Eso es falso. Eso es falso, y no por eso se anula
lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida. Por eso dice la Escritura, dice, antes bien sea Dios veraz. La palabra veraz es verdadero. Antes Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. Entonces, si tu vida y mi vida no cambia respecto a los años que llevamos como cristianos, no por eso quiere decir que la verdad de nuestro Señor Jesucristo sea una mentira. No, o sea, nosotros somos quienes nos estamos desviando, los que estamos equivocando el rumbo, pero todas las promesas del Señor Jesucristo son firmes y son fieles. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre lo que está haciendo, que reflexione sobre su misma vida y pueda arrepentirse, pedirle esa sensibilidad al Espíritu Santo para que podamos diariamente en nuestra oración podernos arrepentir y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado. Seguir firmes, seguir fieles, manteniéndonos con esas convicciones firmes, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino llenándonos de su presencia. En Romanos 3, versículo 22, dice de la siguiente forma, voy a leer desde el 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo? ¿Por qué dice? Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En otras palabras, está hablando de toda la Escritura, está hablando desde el Génesis hasta el segundo libro de Malaquías, como lo dije en el video anterior. El orden de nuestros libros no está igual en la Biblia hebrea. En nosotros empieza en Génesis y termina en Malaquías. En las escrituras hebreas empieza en Génesis y termina en el libro segundo de las Crónicas. Entonces, en todas ellas se ve la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Solamente que tenemos que ser estudiosos, tenemos que ser personas apegadas a las Escrituras para poder ver esa revelación desde el Antiguo Testamento, donde se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en el pueblo hebreo, pero sin embargo, ellos mismos no tenían esta amplitud de ese conocimiento y no les había sido revelado debido a que hoy en día, como lo dije en el video anterior, digo, perdón por hacer tanta mención del video anterior, pero muchas veces pasa lo mismo en el catolicismo. En el catolicismo solamente hay una persona guiada que inclusive dice él, porque no es así, porque la voz de Dios es la voz de Dios y la voz de los hombres es la voz de los hombres. Este hombre, que se llama el jerarca de la iglesia, llamado Papa, que dice él que es el sucesor de Pedro y que la iglesia está en Roma porque ahí está la tumba de Pedro, cuando Pedro jamás viajó a Roma. Quien viajó a Roma fue Pablo. Pedro jamás salió del pueblo de Israel. Entonces, ya de ahí partimos de una falsedad. Y si este hombre dice que es la voz de Dios, entonces toda la gente comienza a obedecerle, a hacerle caso. Entonces, por eso es que en la Iglesia Católica las Escrituras pasan a tener una proporción más pequeña en base a lo que se enseña. Inclusive sus mismos libros toman más poder que las Escrituras, lo cual ya es terrible, y lo cual también hacemos como que ese hincapié dentro del pueblo cristiano, para que también aprendamos solamente a no darle un valor más allá del que merece un buen libro a las Escrituras. O sea, jamás se va a comparar un buen libro al libro de los libros, que es la bendita palabra de Dios. Por eso es que no nos debemos de equivocar.
No nos debemos de equivocar respecto a las Escrituras y también respecto a que no debemos de tenerle miedo, inclusive si algún día nos toca platicar con alguien de origen hebreo, manifestar el olor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debido a que desde el Antiguo Testamento viene la profecía respecto a él. Por eso es que es importante que también esta justicia de Dios que se revela en los profetas tiene que ver mucho también con nosotros. Recuerda que el pueblo hebreo, al ser muy celoso de sus costumbres y tradiciones, ellos solamente nos ven como personas que solamente pueden ser buenas, no personas que pueden ser justas. Aquí hay dos vocablos, la palabra sadik y la palabra sadikim. La palabra sadik es la palabra justo, que solamente dice los hebreos que solamente ellos la pueden alcanzar, y que nosotros, como somos gentil o del gentilicio, solamente podemos ser sadikim, o sea, personas buenas, personas bondadosas, pero que no alcanzaremos esa es el ser justos o esa justicia en Dios. Entonces, Jesucristo viene a revelar toda esta serie de cosas para que nosotros mismos nos fortalezcamos en el Señor Jesucristo. Digo, y no por todas estas promesas quiere decir que ellos son menos y nosotros somos más. No, recuerda que nosotros somos un injerto dentro de la vid verdadera. Recuerda que ellos son las ramas naturales y nosotros somos injertos, pero esos injertos con las mismas promesas, con la misma responsabilidad, porque muchas veces solamente tomamos lo bueno y no tomamos respecto a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces también tenemos que tomar esa responsabilidad de ser obedientes a la palabra de Dios para poder ir creciendo en nuestra fe, poder ir creciendo dentro de nuestro Señor Jesucristo y fortalecernos en el poder de su nombre, llenándonos de su presencia y con gozo y alegría poder disfrutar de la presencia de Dios. Muy bien, vamos a leer ahí mismo desde el 3:25 hasta el 3:27. Y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? O sea, entienda, nosotros al ser personas obedientes a las Escrituras, confirmamos que la ley es verdadera. ¿Por qué nos aprendemos tantos textos o por qué las profecías respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha de acontecer a las naciones, al mundo, a las personas que no conocen de Cristo, está ahí para que nosotros entendamos hacia dónde vamos? Recuerda que tenemos un encuentro con nosotros mismos al conocer a nuestro Señor Jesucristo y sabemos que nuestra vida tiene un propósito. Que nuestra vida no solamente es disfrutar de los deleites de esta vida, emborracharnos, tener mujeres, dinero, pero sin saber a dónde vamos. La misma Biblia te aclara quién eres, tu identidad con el Señor Jesucristo y hacia dónde vas. Por eso es importante que a través de las Escrituras tú puedas ir viendo
y creyendo en todas sus promesas y en sus grandes maravillas. El Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, el Dios grande y el Dios todopoderoso, quien te confirme a ti y a tu descendencia, a nuestro Señor Jesucristo, se manifieste con el olor de su conocimiento. El Dios santo y el Dios todopoderoso te llene de gracia, de misericordia y de paz. Es importante que nosotros en las Escrituras vayamos creciendo, vayamos llenándonos de la presencia de Dios y podamos irnos fortaleciendo. Recuerda que parte de la fe es tener esa fe escritural. Recuerda, ahora bien, vamos a ver que inclusive existe dos tipos de fe. La fe escritural y la fe de los demonios. La fe escritural es de la cual estamos hablando, en la cual tú le crees a Dios, no crees en Dios. Grábate esto, o sea, que no haya una confusión. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. Porque recuerda que en la epístola de Santiago dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, porque ellos no obedecen a Dios. O sea, ellos no son obedientes, son rebeldes, pero saben que existe, saben de su presencia, saben que Él hizo todas las cosas y que todas las cosas están sujetas a Él. Sin embargo, nosotros no debemos de tener esa fe de los demonios, sino debemos de tener esa fe escritural, la cual nos llevará a obedecer a Dios y creerle a Él. Creerle a Él. O sea, tú debes de creerle a Dios. Por eso es que estamos hablando acerca de todas las cosas maravillosas que Dios quiere hacer en medio de tu vida, pero que para ello tú debes de ir creciendo escrituralmente hablando. Tú debes de crecer en las escrituras. Tú debes de caminar en santidad, en la luz de su verdad. Y hablando de santidad, uno de los comentarios que se me pasó respecto a las 3 etapas de la salvación, en este proceso de santificación tiene que ver no solamente lo espiritual, sino también cuando tú ayudas a alguien, ya sea que a lo mejor con una comida, una despensa, dinero en efectivo, en ese momento tú también te estás santificando. Cuando tú en la calle a la persona que está pidiendo dinero, tú le das una moneda, también te estás santificando. Cuando haces algo por tu prójimo, tú también te estás santificando. O sea, es lo espiritual y la puesta en práctica de las cosas. Entonces, esa parte maravillosa también la tenemos que vivir. Recuerda que no solamente le tenemos que dar testimonio a los hermanos, sino darle testimonio a las personas que no conocen de Cristo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos a Romanos 4, versículo 5. Y dice Romanos 4, versículo 5. Dice, mas aquel que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien, vamos a leerlo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es la palabra impío? La palabra impío es alguien que no tiene piedad, como lo cual fuimos nosotros. O sea, si tú no crees que Dios puede cambiar a cualquier persona, entonces tienes un problema de fe. Si tú crees que la salvación solamente te fue otorgada a ti y no le puede ser otorgada a alguien más, debido a que, grábate esto es algo muy común que sucede dentro del pueblo de Dios. La gente dice que porque así mismo ensimismándose dice que porque ellos son especiales. Ellos tienen estos dones especiales. Todos los dones son especiales. Todos somos especiales para con Dios. Todos somos igual de salvos. No hay gente más salva que otra. O sea,
el nosotros decir ese tipo de frases es demeritar a los demás. Es que nosotros somos más que ellos. Y eso es lo que está mal, amado hermano que me escuchas. Por eso es que Juan 3, versículo 16, la salvación está otorgada a todos. A todos está otorgada. Y no hay acepción de personas para con Dios. Por eso es que es importante que ninguno de nosotros nos creamos superiores a los demás. Somos iguales, somos el pueblo santo de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, somos ese especial tesoro, todo lo que dice la Biblia, somos más que vencedores, pero lo somos todos los que hemos creído en Jesucristo. O sea, nadie es superior a los demás, que es algo que debemos de entender, algo que debemos de aclarar. O sea, no porque a mí me haya sido revelada las escrituras, quiere decir que yo soy más que la persona que acaba de llegar a Jesucristo. Eso es falso. O sea, no, inclusive puedo dar todos los títulos que me ha otorgado el pueblo de Dios, lo cual, en verdad, hermanos, eso es basura. Eso es basura, o sea, todos los títulos que la gente me ha dado, o sea, en verdad, eso no es nada, de lo cual yo pueda sentirme orgulloso. Yo me siento orgulloso de que Jesucristo haya muerto por mí y que tengo que seguir guardándome en santidad, con justicia y con rectitud. Todo lo otro es efímero, hermanos. Todo lo otro, o sea, no es importante. O sea, ¿por qué le damos a veces más importancia a cosas que no tienen ninguna importancia? Entonces, es importante que nosotros veamos que dice la Escritura, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el momento en que tú crees que Dios puede tanto sanar, restaurar, fortalecer a aquellas personas que no tienen ninguna piedad en medio de su vida, en ese momento tu fe te es contada por justicia. Por eso es que es necesario que nosotros oremos por la gente que se ha alejado, por la gente que no cree en Jesucristo. Es importante, por ejemplo, visitar las cárceles, visitar a los enfermos, visitar a aquella gente que ha sido desahuciada, aquella gente que no tiene ninguna esperanza, que su esperanza es Jesucristo. Nosotros debemos de tener por eso esa fe escritural y creer que también para ellos les es regalada la salvación. No solamente creer que podemos solamente lo que nosotros pensamos, es esa forma de guiarnos en el Señor Jesucristo. Por eso tú debes de entender y de saber que toda la amargura, el rencor, el odio o el coraje en medio de tu vida tiene que desaparecer. Esto es para testificarle aún a tu familia con la cual tú has tenido problemas, con los vecinos que has tenido problemas, con las personas de tu trabajo que has tenido roces, también poderles testificar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tú tienes que sentir amor por todos los demás. Es de lo que habla este texto, sentir amor por los demás, pero ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor de si yo te amo, tú me amas, no, ese amor que es incondicional, el cual Dios ha derramado en medio de nosotros. Muy bien, vamos a seguir adelante en el 4:9, dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, aquí habla nuevamente del pueblo hebreo y de los gentiles. Habla nuevamente de no estar divididos. Habla nuevamente a que ni ellos son más ni nosotros somos más, ni ellos son menos ni nosotros somos menos. Muchas veces lo hacemos ver en nuestra enseñanza, en nuestros comentarios. Sin embargo, no es así. El mismo Pablo no demerita ni a uno ni demerita a otros. Los dos
tenemos ese lugar en Dios guardado, los dos, no unos sí y otros no, sino que inclusive Abraham, la señal de la circuncisión, esa no era una muestra de salvación, sino su fe, el haber creído en lo que Dios le había ordenado. Por eso es que es importante que nosotros creamos en las Escrituras, que nuestra fe tenga una base, un sustento, que no creamos a mentiras o a falsedades. Una de ellas tiene que ver mucho con el crecimiento. El crecimiento tiene que ver donde si las iglesias son grandes son de Dios, si las iglesias son pequeñas no son de Dios. Eso no es algo que sea así, hermanos. Inclusive hay seminarios, a mí me tocó tomar seminarios de ese tipo de doctrinas, y eso no tiene que ver nada, porque por ejemplo Jesucristo entonces fue el más grande fracasado, porque él solamente, con toda la investidura de lo alto, con todos los dones, con toda la sabiduría que él tenía, solamente alcanzó a 12 personas. Y no es así, hermanos, no es así. Esas 12 personas le han testificado y dado muestras de que el Señor Jesucristo existe. O sea, Jesucristo no se equivocó. Nosotros somos los que erramos el rumbo. En el primer discurso de Pedro están 3,000 personas. Entonces, no es de que solamente tú le tienes que hablar a las masas o a las multitudes. Tú tienes que empezar de poco a poco, y muchas veces es parte del desánimo de muchos cristianos. Te voy a dar un pequeño testimonio. No acostumbro a hablar de mí mismo ni nada por el estilo, pero es algo que yo viví. Yo abrí un estudio en una iglesia masiva, en una iglesia grande, y yo equivocadamente pensaba que al abrir el estudio se iba a llenar. Y durante 7 o 8 meses, ¿sabes quién iba? Solamente yo. Yo era el único discípulo en ese estudio. Yo fui aprendiendo de todo ello, Empecé después de ese tiempo con 1, con 2, con 4, hasta que se llegó a abarrotar el salón, tuvimos que abrirlo, y de repente pues ya eran bastantes los hermanos que iban. Pero Dios te va enseñando cómo ir fortaleciéndote en la fe. Entonces también a ti, hermano, que me escuchas, que quieres compartir, no te desanimes. Si quieres estudiar las Escrituras también, no te desanimes. Poco a poco irás aprendiendo, te irás fortaleciendo, te irás llenando de la presencia de Dios, pero no te desanimes, sigue adelante, sigue creyendo en que nuestro Señor Jesucristo te levantará, Él te ayudará, Él te dará muchas bendiciones. Mantente firme, mantente fiel y llénate de su presencia. Muy bien, vamos a seguir adelante. En Romanos 4, del 11 al 14, vamos a leer desde el 10 hasta el 14. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de los de la circuncisión, para los que solamente son de la circuncisión, no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta de la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Dios sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, en el cual es Padre de todos nosotros. Son palabras hermosas, son palabras maravillosas que nos deben de llenar de esperanza y de mucho gozo, sabiendo que el mismo Dios de Abraham, de Isaac, el mismo Dios de Israel, es el mismo Dios de nosotros. El mismo Dios en cuya presencia estoy es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, a regalarnos su Espíritu Santo y a manifestar el olor de su conocimiento. Por eso es importante que a través de las Escrituras te vayas tú llenando cada día más y más de sus promesas, cada día más y más de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de tu vida, de sus dones, de Jesucristo quiere hacerte de ti esa nueva persona, esa nueva criatura. Él quiere que tú le sigas, que tú le sirvas. Él quiere que tú te llenes de su presencia y camines en su santidad, con justicia, con rectitud, y puedas fortalecerte en el poder de su nombre. El Dios Santo y el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el cual escogió a nuestro padre Abraham, como dice este texto, por creerle a él. Ya te diste cuenta que Abraham le creyó a Dios, no solamente creía en Dios, le creyó a él. Acuérdate que pasaron casi 30 años para que una sola de sus promesas llegase a la vida de Abraham, siendo de 100 años y esta Sara de 99. Y ella tuvo un hijo. Inclusive Abraham erra el rumbo como muchos de nosotros, y él cree que es a través de su sierva quien le va a dar ese hijo a Abraham y no a través de su esposa. Entonces él también desvía un poco la atención. Sin embargo, Dios nuevamente le vuelve a confirmar a través de quién iban a ser su descendencia. A pesar de, por eso están enemistados los árabes con los hebreos, porque a pesar de ser del mismo padre, sin embargo, ellos tienen una forma de pensar diferente debido a que solamente el pueblo de Israel eran los que iban a ser de la promesa. Sin embargo, Dios no dejó de bendecir al pueblo árabe. El pueblo árabe también es muy próspero, pero no han aprendido a lidiar con esa parte de inferioridad en contra del pueblo hebreo, y ellos tienen que tomar en cuenta que ellos inclusive toman una desviación de las escrituras, y entonces hay una contraparte entre lo que creen con las promesas de Dios. Ellos creen en Alá, son musulmanes, y hay una serie también de desviaciones de este tipo de creencias, unos más aferrados a las costumbres y otros a lo mejor no tanto, pero su odio contra los judíos es el mismo. Entonces, solamente porque Abraham, no estando circuncidado sino circunciso, fue cuando le creyó a Dios. Entonces, por eso es importante que tú entiendas que aunque tú y yo somos gentiles, personas que no tuvieron una educación religiosa, no por eso hay un impedimento para fortalecernos y aprender las escrituras. He visto casos donde personas que ni siquiera saben leer han aprendido a leer con la Biblia. Que el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel te bendiga en gran manera. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Dios Santo y el Dios Todopoderoso bendiga a tu familia, a tu descendencia, bendiga a tus generaciones. Que Dios Santo te llene de su presencia
y que si no tienes un trabajo, Él abra las ventanas de los cielos y derrame en ti bendiciones para que puedas conseguir ese trabajo, para que lleves ese sustento a tu hogar. Acuérdate, y quiero que esto te lo grabes de memoria. La Biblia dice: joven fui y he envejecido, pero aquí no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Esta promesa te la digo a ti, persona que estás, hermano, que estás padeciendo por necesidad, que Dios no te va a desamparar ni te va a dejar, sino Él va a proveer para todas tus necesidades. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y derrame de su Santo Espíritu en medio de ti, te fortalezca y te ayude. En el nombre de Jesús, que tus pecados sean borrados y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz te limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús, amén. Mi nombre es Ramón Godoy López. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un buen like y que Dios te bendiga.